Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento de nuestro curso. Lo siguiente es los sistemas de acuerdo a su función. Vea que, por ejemplo, los sistemas de interpretación, ¿qué tipo de problemas pueden solucionar? Ellos pueden deducir situaciones a partir de los datos observados. ¿Dónde se usan? Se usan en análisis de imágenes, inversiones financieras y reconocimiento de hablas. Tenemos los sistemas de planificación, los cuales buscan desarrollar planes para alcanzar objetivos determinados. Aquí se usan, por ejemplo, en el ámbito de planificación militar, programación de proyectos y de inversiones. Los de control buscan mantener el funcionamiento de un sistema dentro de ciertas especificaciones dadas. Y allí tenemos las diferentes aplicaciones que pueden tener. Por ejemplo, está la parte de procesos industriales. Los de predicción buscan inferir posibles consecuencias a partir de una situación conocida. Allí tenemos ejemplos de algunos de ellos, como por ejemplo la bolsa de valores y predicción del tiempo. Los de diagnóstico buscan deducir el estado de un sistema a partir de sus síntomas, no solo diagnóstico médico, sino por ejemplo diagnóstico de funcionamiento de vehículos, de funcionamiento de otros sistemas, etc. Los de enseñanza buscan recoger y mostrar conocimiento. Los de diseño buscan configurar objetos de trabajo bajo las especificaciones suministradas. Esas son algunas de las aplicaciones que tienen los sistemas expertos. Como pueden ver, son múltiples. Podríamos decir que los sistemas expertos pueden ser aplicados a cualquier área del conocimiento donde haga falta. Son válidos para educación, para medicina, para geología, para ingeniería, etcétera. No hay un área del conocimiento donde se pueda decir que no se puede usar sistemas expertos. Cualquier situación que pueda ser resuelta por un sistema, por un individuo, por un experto humano, también debería ser posible que sea resuelta por un experto de tipo artificial. ¿Qué sucede? Como dijimos anteriormente, hay situaciones donde se le da prioridad al sistema experto por cuestión de costumbre, por cuestión de confianza entre seres humanos, y hay otros donde se le da prioridad al sistema experto artificial, sobre todo por cuestiones de conveniencia y riesgo. En una situación donde el experto, por ejemplo, un experto en desarmar bombas, si hay un experto robótico, se manda primeramente al experto robótico, al sistema, por si acaso la bomba explota, perdemos esa máquina, pero no perdemos a la persona que lo haría por su parte. Igualmente, por ejemplo, para análisis de mediciones, por ejemplo, en caso de sismos, de erupciones volcánicas, etcétera, se tiende a utilizar máquinas que tomen esos datos, que son programadas de manera experta, en lugar de mandar a una persona. No voy a hacer que suceda un incidente y esa persona fallezca. Entonces, vamos a analizar ya para llegar al final de lo que es nuestra clase del día y poder revisar lo de los ejercicios. Vamos a revisar paso a paso la arquitectura de un sistema experto basado en reglas. Luego en la próxima clase vamos a hablar un poco más en profundidad del componente realmente que más nos interesa, que es el motor de inferencia, que es el corazón del sistema experto en sí. Entonces, el primer componente que tiene nuestro sistema es el experto. ¿Quién es él? Según lo que hemos hablado ya. ¿Quién es el experto? Ya lo dijimos al principio, vamos a recordarlo. La persona con conocimiento. Eso, la persona que brinda el conocimiento que requiere el sistema. Es decir, es la persona que interactúa con el sistema para transferirle su conocimiento mediante la inserción de reglas específicas. Luego de allí tenemos el módulo de adquisición del conocimiento. ¿Cuál es la función de ese módulo de adquisición de conocimiento? Utilizar los programas o los métodos que facilitan. Que facilitan. Completen porque falta un poco.
No, quedé que yo mismo no entendí la definición. La ¿Alguien que la experiencia complete? y conocimiento. No. Profesor, la experiencia y conocimiento. Ajá, pero no, la experiencia y conocimiento la tiene el experto. Esa podría ser esa que escribieron. Él lo que hace es recibir el conocimiento que está brindando el experto. Es decir, es la interfaz entre el sistema experto basado en reglas y el experto humano, por medio de la cual se ingresa el nuevo conocimiento a la base de conocimientos. Vamos con el siguiente elemento. Ya entramos dentro de nuestro sistema experto en sí. Nuestro siguiente elemento es la base de hechos. Estos son los datos importantes o relevantes relacionados con un problema específico. Puede incluir dos subelementos, dos partes, que serían lo que podríamos llamar conocimientos o hechos de tipo temporal, que van a cambiar de acuerdo a la situación, etcétera, y otros hechos de tipo permanente, es decir, valores fijos o constantes y valores variables. Entonces, los valores permanentes son los hechos que no cambian con el tiempo y que siempre se presentan en el problema. Los valores temporales son hechos variantes que cambian mientras se intenta solucionar el problema. Se pueden añadir y borrar hechos de esta clase a la base de datos. Es decir, tenemos unos que nos sirven como referencia, los de tipo permanente o constante, y tenemos otros que nos sirven para especificar cada caso en particular, que son los de carácter temporal o variable. Luego de aquí pasamos al siguiente elemento, que es la base de conocimientos o el conjunto de reglas con las que vamos a trabajar. La base de conocimientos es la forma en la que se guarda el conocimiento mediante el uso de reglas. ¿Qué es una regla? Una regla es solo una parte del conocimiento con el cual se soluciona un problema. Por lo general se almacenan con un formato predeterminado, que es el de antecedente consecuente, es decir, hipótesis y conclusión. No son deducciones lógicas, sino más bien el conocimiento adquirido por un experto. Dentro de esta base de reglas, por ejemplo, cualquier situación que no sea desde el punto de vista lógico posible, puede ser aceptada como una regla. Por ejemplo, puede decir una regla que los perros tienen 5 patas, cuando sabemos que en realidad no los tienen. Pero si se definió así en las reglas, el sistema lo va a tomar como válido, así no sea una propuesta lógica. De todas maneras, cuando estemos en la parte práctica, van a ver en cuanto a esto diferentes situaciones. Además de esto, en cuanto a la base de conocimientos, la parte de las reglas, a estas se les puede asignar una prioridad. Y esto permite ordenarlas de acuerdo a su importancia de aplicación, haciendo más eficiente el sistema. A diferencia de los hechos, las reglas pueden contener variables. Los hechos son de tipo, a pesar de que no, el hecho al momento que se está tomando se considera como único, como constante para esa situación, aunque cambie para la siguiente. Pero las reglas sí pueden tener variables. Estas variables lo que van a hacer es aumentar la expresividad de las reglas, es decir, darle mayores posibilidades de trabajo, permitiendo que la complejidad de su gestión se simplifique y facilitando su modificación. Hay ciertos sistemas que piden que las reglas cumplan con determinadas restricciones. Por ejemplo, en nuestro caso, no vamos a usar la disyunción. Ese es un elemento que debería ser, o sea, no que no vamos a usar, debemos minimizar el uso de la disyunción. ¿Cuál es la disyunción? ¿Cuál es la disyunción? ¿A qué función llamamos disyunción? Recuerden de lógica combinacional, recuerden de esa parte de algoritmos.
De estas dos, ¿cuál es la disyunción? And, or. Or, porque la otra es conjunción. Sí, lor no, or. Bueno, entonces cuando estemos diseñando reglas, en lo posible debemos procurar no utilizar elementos de tipo or. Es preferible utilizar and porque el and tiene valores más precisos. Recuerden que el or tiene 3 situaciones en las que es válido. El and solamente es válido en uno solo de los 4 casos de las 4 combinaciones lógicas que ya ustedes conocen. Ya ustedes se recuerdan las tablas, ¿verdad? Donde las que de esto lo usa también nuestro tipo de sistema. La de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ya ustedes saben que estos valores, si utilizamos el AND, solamente va a ser verdadero en el caso de que ambas sean verdaderas. Pero si usamos el OR, solamente va a ser falso en el caso de que ambas sean falsas. Entonces esto nos puede llevar a decisiones múltiples que pueden darnos errores en este sistema. Aquí lo que necesitamos es que siempre sea una sola solución válida para cada caso. ¿Cómo hacemos para resolver esto? A través de condicionales anidados. Esa es la forma en la que trabaja realmente de manera interna un sistema experto. Anida muchos condicionales para ir haciendo evaluaciones y en base a ese conjunto de evaluaciones, al final de cuentas nos da un resultado. Las conclusiones solo pueden ser expresiones lógicas simples. No deben ser nunca expresiones complejas, deben ser lo más simple posible para que el cliente, el usuario, pueda entenderlas. Y debemos tratar de normalizar lo que estamos haciendo, es decir, de depurarlo lo más posible para no obtener ningún tipo de sorpresas. Pasamos al siguiente elemento, que ya no queda mucho para tener un rato para poder hablar de sus evaluaciones, que yo sé que ahí se van a divertir un rato. Tenemos el siguiente, el módulo de explicación. Este lo que es el encargado de generar los resultados o diagnósticos para el usuario que se han obtenido del motor de inferencia. Es decir, este es el que le da formato a la salida. Él añade, aparte de la solución, las diversas explicaciones necesarias para que el usuario pueda obtener realmente la solución que necesita. Vean que en este caso, por ejemplo, el caso de un diagnóstico médico, se le dice, mira, aquí está, en base a tus síntomas, a tu información que recibimos, tu diagnóstico es que tú tienes tal enfermedad. Pero no solo se limita ahí el sistema experto, sino que además de eso le dice, aquí está, tienes que tomar estas medicinas. Y no solo se limita a eso tampoco, sino que le dice, por ejemplo, la primera medicina te la tienes que tomar 3 veces al día durante tantos días. La segunda medicina, 1 vez al día durante una semana. La tercera medicina, una sola aplicación. Debes regresar dentro de tanto tiempo. Es decir, él debe dar un resultado, una explicación tal como lo que normalmente debería hacer un médico. No simplemente decir, tienes COVID, anda a morirte para tu casa. Entonces, de aquí hablamos entonces ahora del motor de inferencia, que es el conjunto de todos estos elementos. Él es entonces el encargado de la generación de conocimiento nuevo, utilizando el que ya se tiene. ¿Dónde está el conocimiento que ya se tiene? En la base de hechos y en la base de reglas, por medio de la simulación de un procedimiento de razonamiento. Este procedimiento parte de una serie de datos para obtener una solución. Hay dos técnicas. Dígame. Todo eso sería lo que corresponde a motor de inferencia, sería la aplicación del conocimiento. Es la aplicación del conocimiento, sí se puede decir, realmente quien aplica el conocimiento al final de cuentas es el usuario. Sería más bien la generación del conocimiento.
Es decir, generación de conocimiento. recuerden que el experto, él muestra información genérica, se la introduce al sistema. Y el sistema lo que se encarga es de generar soluciones específicas para cada caso. Entonces, precisamente eso es lo que hace el motor de inferencia. Presentar la solución específica para el caso en particular que está indicando nuestro usuario en base a lo que aportó el experto. Y a esa solución específica es la que llamamos nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque realmente el experto no te va a dar la solución de cada caso, sino que te va a dar las diferentes reglas para ir combinando para llegar a final de cuentas el mismo sistema a una solución particular para cada individuo. Entonces el sistema lo que hace es procesar esa información. Gracias. ¿Sí entendió? Sí, 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 sí. Ajá, bueno. En cuanto a este funcionamiento del motor de inferencia, hay dos técnicas básicas que se utilizan en los sistemas expertos basados en reglas. Una es el encadenamiento hacia adelante y la otra es el encadenamiento hacia atrás. Cuando hablamos de encadenamiento hacia adelante, sucede que a partir de la base de datos de hecho inicial y la base de reglas que teníamos al principio, se van a formar soluciones intermedias para poder llegar a final de cuentas a una solución final o base de hecho final. Es decir, nosotros tenemos una base de hechos inicial, tenemos una base de reglas inicial y aparte de esto aquí debe haber ingresado lo que son los datos específicos del usuario. En base a eso, en primer lugar se generan soluciones intermedias que luego son convertidas en una solución final o solución específica para ese caso. Esta es la primera forma de trabajar, es decir, partimos, en este caso si fuera un problema médico, partimos de los síntomas. Partimos de los síntomas para llegar al diagnóstico. Eso es un encadenamiento hacia adelante. Partimos de lo que son las causas para llegar a las consecuencias. La otra forma que pueden trabajar los sistemas expertos es de manera invertida, es decir, con encadenamiento hacia atrás. En este caso, a partir de un diagnóstico o consulta, es decir, del objetivo, y utilizando tanto la base de reglas como la base de hechos, se plantea lo que es las causas que pudieron haber dado origen a ese problema. Es decir, esta vez partimos de un diagnóstico, por ejemplo, dice tiene COVID, y con base a la información que tenemos, tratamos de determinar cuál fue la causa. Vamos a decirlo de alguna manera, quién se lo pegó. Resulta ser que tiene COVID el señor Jorge y se lo pegó el señor Ruiz. Y hoy los que tenemos por ahí, que porque fueron los que empezaron hablando, que me recuerdo de ellos, son el señor COVID y el señor Ruiz. En algún momento me acuerdo de Vivanco, de Sarabia, etcétera. Pero como ellos fueron los que empezaron a hablar temprano, creo que casi toda la clase lo he nombrado ellos dos solos. Bueno, esa es la segunda manera de hacer el encadenamiento. Repito, el encadenamiento hacia adelante es partir de la causa y llegar a la consecuencia. El encadenamiento hacia atrás es partir de la consecuencia y determinar las causas. Ya estamos terminando con esto. Vamos a terminar aquí. Nos falta solo la interfaz de usuario y el usuario en sí. La interfaz de usuario, como ya sabemos, es la parte del sistema experto basado en reglas con la que va a interactuar la persona para aportar por una parte la información, los datos que posee respecto a su situación particular y por otra parte para recibir la solución que le va a brindar el sistema. Finalmente, el usuario ya dijimos que es la persona que consulta el sistema para obtener una respuesta. Por lo cual, con la información que éste provee, se trata de generar una conclusión.
Si esta información es ambigua, se puede solicitar más información al usuario para complementar nuestro análisis, nuestra respuesta. Vean que estamos entrando en lo que es el análisis de los sistemas expertos. Estamos hablando hoy de la arquitectura. La próxima semana salimos de la última parte teórica de esta introducción a los sistemas expertos para en la siguiente comenzar con lo que es el trabajo con el lenguaje. Traten de descargando una pequeña aplicación, una pequeña interfaz para Prolog llamada SWI Prolog. Creo que lo subí al Drive, no estoy seguro. Prolog. Traten, para evitarnos problemas dentro de 2 semanas, traten de tener... está en el Drive. Ajá, bueno. Sí está. Traten de tenerla instalada antes de que lleguemos a la clase, porque ella es liviana, creo que pesa 10 megas. Pero cuando estamos en clase y se ponen a descargar los archivos, después se me colapsa todo el trabajo, porque no, profesor, que yo estoy descargando, que espérese un poquito, que se me cayó la plataforma, se me cayó el sistema, etcétera. Así que vamos a tratar de descargarla ya de una vez y teniéndola instalada en nuestro equipo. La semana que viene salimos de la última parte de esta teoría y, de ser posible, hacemos la introducción acerca de cómo se trabaja con ese sistema. Pero probablemente tomemos buena parte del tiempo para terminar de concretar lo que son las notas que hay que subir al SIGA esa semana que viene. Entonces vemos nuestra primera mitad de la clase de teoría y la siguiente mitad la usamos para lo que es revisión de las evaluaciones, etcétera. Vamos ahora sí a revisar en cuanto a los contenidos de sus evaluaciones, que es lo